Ok, muy buenas noches. Clase de Zohar, Parashat Hukat. Es la verdad que más que apropiado que empezamos a hacer este pequeño encuentro de estudiar Alajá antes de Zohar, porque por el nombre de nuestra parashá, porque Hukat en realidad tiene que ver con estatutos, con leyes. Y esta porción es una de las porciones más poderosas que hay en cuanto a la energía que tiene. Generalmente mucho de lo que o cómo enfocamos la clase de Zohar está vista más que nada respecto a un trabajo espiritual que uno puede hacer en esa semana que coincide con la energía que está en el ambiente. Sin embargo, en el caso de Parashat Hukat, es algo que es casi mágico, porque es en realidad una energía que se revela durante esta semana. Y obviamente que se revela y se termina de manifestar escuchando la lectura de la Torah en Shabbat. Con lo cual también por ahí sería puede ser interesante pasar el audio de la parashá, porque hay gente que no viene porque no puede y por ahí lo quisiera escuchar. El audio completo del texto en hebreo me refiero, no a esto, a la clase. Tres grandes acontecimientos ocurren en esta porción. Y nosotros sabemos que lo que aparece en la Torá, cuando la energía esa está disponible el día en que se lee o la semana en la que se lee esa porción, o cuando se repite ese mismo ritual. Y en este caso, como en el caso de la mayoría de las ofrendas, hoy en día no se hace ningún tipo de ofrendas, sino que se las lee. Entonces, cuando aparecen en la Torá, es equivalente a cuando se hacía esa acción. Ya lo hemos explicado varias veces, que la historia de la evolución del hombre y del crecimiento espiritual llevó a que hubieran distintas épocas y distintos momentos de rituales. Y no es que uno es mejor que otro, sino que cada uno es para el momento en el que ocurrieron. Mucha gente puede verlo como primitivo, que se hicieran sacrificios con animales. No sé de que habían ofrendas que se hacían con cebada, con trigo, con harina, con esto, lo otro, pero habían sacrificios de animales en el templo, los cuales hoy no se hacen. Supuestamente no se hace porque no tenemos el templo, pero la gran pregunta que uno tiene que hacer es ¿por qué no tenemos el templo? Si todo es perfecto, seguramente es porque no es necesario. Si fuera necesario hacerlo, tendríamos con qué hacerlo. Y más allá de que nos han vendido durante miles de años esta idea de los romanos destruyeron el templo y ¿sí? Todo este tiempo pasó y no pudimos construir otro templo. Si fuera como se dice, de que es un tema de haber perdido este edificio, yo personalmente conozco dos señores judíos en Nueva York. Uno tiene 38 años y tiene en Manhattan más de $5.000 millones en bienes raíces que él ha construido. ¿Sí?
si a los que han estado alguna vez en New York, la manzana donde está Barney's en la 57, que es todo un edificio, que es toda la manzana lo ocupa un solo edificio, bueno, todo eso lo construyó esta persona. ¿No hubiera podido construir un templo? ¿Sí? O sea, creo que si juntás todo, entonces definitivamente no es porque destruyeron el templo y no se ha podido hacer, se reconstruyó todo un país alrededor de Jerusalén, que en el año 48 era un desierto y se hizo todo un país y no se pudo hacer un templo. No es por falta de voluntad o por falta de capacidad, es porque no es necesario. Si hubiera sido necesario, a alguien se le hubiera ocurrido hacerlo y lo hubieran hecho. Más allá de que nos vienen vendiendo hace 2000 años que pronto vamos a tener la reconstrucción del templo. Menos mal que no hay nadie pidiendo, recolectando plata para construir el templo de Jerusalén, porque imagínate la de juicios que ya habrían después de 2000 años de prometer de que se va a volver a reconstruir y que no se construye. Y este proceso fue que desde la época de Abraham hasta la hasta la destrucción del templo, el trabajo espiritual pasaba por elevar chispas de luz muy primarias que requerían ya lo hemos explicado en las clases de reencarnación respecto al proceso de transmigración de chispas de luz o de transmigración de almas. Hubo una época en donde había tanta cantidad tal parte de la vasija del mundo infinito que todavía estaba atrapado en niveles o en reinos inferiores, que era constante el faginar, era un trabajo al punto, dicen que los sacerdotes en el templo, eran tantas las palomas que tenían que sacrificar por día, de las ofrendas que traían, que ya ni siquiera usaban cuchillos, se dejaban crecer la uña del dedo gordo larga y afilaban eso como cuchillo por la cantidad que tenían que matar en un día. Y después, exactamente 2000 años después, no hubo nunca más un sacrificio. ¿Sí? Se destruyó el templo. Hubieron 2000 años entre Abraham, que fue el primero en ofrendarle a Dios animales, hasta la destrucción del templo, y ahora estamos en 2000 años, en el 2030, 2040 van a ser exactamente 2000 años, pero hace 2000 años que reemplazamos el sacrificio por liturgia. ¿Sí? El trabajo espiritual dejó de ser manual y se convirtió en oral, lo cual pasamos desde Asiá, o desde el mundo de Nefesh, a Ruach, ¿sí? al habla. Y lo que hacemos es que leemos la Torá y leemos sobre esos sacrificios y demás, y nos dicen que tiene el mismo efecto. Y eventualmente, muchos de los cabalistas, sobre todo Rabbi Abraham Azulay, explican que a partir del año 2000, del milenio, no porque fuera el año 2000 del calendario gregoriano, sino dice que a partir del 11 de septiembre de 1999, otra vez iba a haber un cambio en donde ya no iba a importar tanto el ritual, la liturgia, a lo que dijéramos, como lo que pensáramos. Hoy el trabajo final pasa por conciencia, ¿sí? Por la conciencia con la que uno hace las cosas. Pero en definitiva nos dijeron que cada vez que uno lee en la semana en la que se lee la Torá, y eventualmente dentro de muy poco, seguramente se va a abolir el leer la Torá. ¿Sí? Todos. De hecho, según está escrito en el Zohar, el único ritual que, entre comillas, hoy es considerado religioso, que va a prevalecer, es Purim.
que es el único ritual religioso en donde te emborrachás, sí, es el más divertido de todos. ¿Sí? Es el único que va a quedar como conmemoración o como ritual. Pero bueno, en definitiva, mientras tanto, sabemos que el simple hecho de que esta sea la semana en la que se lee Jucat, lo que vamos a leer acá ocurre por sí mismo. Ya no hace falta hacer la acción, va a ocurrir por sí mismo. ¿Y qué es lo que qué es lo que leemos? Leemos sobre la vaca roja, el sacrificio de la vaca roja, para Adumá. ¿Sí? ¿A dónde? Estados Unidos y fuera. ¿No? ¿Y la chequearon? ¿Es toda roja? ¿Sí? Ok, genial. Por cierto, solo ha pasado muy pocas veces en la historia que hubiera una de estas vacas, y la persona son un ternero tiene que ser absolutamente rojo, es decir, no puede tener ni un solo pelo de otro color, y tiene que haber sido descubierto como vaca roja mientras todavía es virgen, mientras nunca fue utilizada para ningún tipo de trabajo físico. Hay todo un montón de requisitos, tiene que ser absolutamente puro el animal y tiene que ser rojo, no puede tener ni un solo pelo que no sea de color rojo. Y lo que hacían, y de hecho a la persona que le nacía una vaca roja en su rebaño se dice, entre su ganado, era lo mismo que ganarse la lotería. La persona podía pedir lo que sea que quisiera, de hecho era tal cual, era como ganarse la lotería. Nacía una vaca roja y la venían, la examinaban y era apta para ser utilizada como la vaca roja, y se pagaba fortunas, o sea, el templo le pagaba al dueño lo que sea que el tipo pidiera para entregarla. ¿Por qué? Porque del sacrificio de esta vaca roja y el quemarla, las cenizas se utilizaban para purificar a cualquier persona que estuviera en peligro de muerte o que haya estado en contacto con la muerte. La ceniza de esta vaca roja, en una mínima cantidad, de hecho, en la época del templo creo que hubieran solo 2 o 3 vacas rojas en todos los cientos de años que, ¿sí? Una vez que se hacía uno de estos sacrificios, se guardaba esa ceniza y se usaba una mínima cantidad, ¿sí? Es decir, no sé cómo se le dice a un cosito de ceniza, una pizca de menos que una pizca, ¿sí? Nada era suficiente para eliminar la energía de la muerte, ¿sí? Para limpiar cualquier tipo de caos severo. Y dos cosas más que ocurren en esta porción. Una que es sumamente positiva, pero que conlleva una historia tal vez no tan positiva, que es la condena de Moisés, que Moisés no va a poder entrar a la tierra de Israel porque supuestamente golpeó la piedra. Dios le dijo, hablale a la piedra para que dé agua, y Moisés la golpeó a la piedra. Y supuestamente lo castigan a Moisés por haber golpeado la piedra, de que no va a poder entrar a la tierra de Israel. Vamos a explicarlo brevemente qué quiere decir eso. Pero eso ocurre a raíz de que muere Miriam. En esta porción es la muerte de Miriam. Miriam, la hermana de Moisés. Miriam tenía una fuente de agua, un manantial de agua que la perseguía. Mientras iban en el desierto, la razón de dónde sacaban agua, era porque había este manantial de Miriam que la perseguía a ella. Era como un pozo de un ojo de agua que se movía por el desierto
por el mérito de del nivel de profecía que ella tenía. De hecho, ese ojo de agua, ese agua, está escondido hoy, según dice el Ari, en el Kinneret, en el mar del Galil, de Galilea, que es un lago muy, muy grande en el norte de Israel, y dicen que es la fuente de la fertilidad. Y mujeres que no pueden tener hijos van y hacen mikve ahí en este lugar, en el mar de Galilea, y dicen que si la persona tiene la conciencia correcta y pide que el manantial de Miriam venga a ella, el agua que la rodea, a donde ella es, puede parecer que está en un gran lago, pero en realidad el agua que la rodea es ese agua, el agua del manantial de Miriam. Miriam se muere y en el momento que se muere, el pozo se seca. ¿Sí? Y en realidad lo que sucedía era que surgía agua versus, o sea, sin ninguna razón aparente. ¿Sí? El agua vuelve, digamos, a la napa. Y la gente le empieza a rogar, o se empieza a quejar en realidad con Moisés porque no tienen agua. Entonces Moisés habla con Dios y Dios le dice, bueno, hablale a esa piedra y decile que dé agua y vas a ver que va a dar agua. E inmediatamente después la Torá dice que Moisés tomó su bastón y golpeó la piedra y salió agua. Y 2 minutos más tarde lo llaman a Moisés. Te dije que le hables a la piedra, no que la golpees. Bueno, por esta tremenda ofensa no vas a poder entrar a la tierra de Israel. El tipo te viene bancando hace 40 años que te sacó que fue a pelear con el faraón, hizo todo, porque le pegó a una piedra. Este Dios es tremendo, ¿o no? ¿Sí? Después de todo lo que aguantó Moisés, lo castiga porque le pegó a la piedra. En realidad, el episodio de la piedra es lo que termina de completar la historia de los espías. Los que escucharon la porción de hace un par de semanas, Moisés manda a la gente a que espíe o que vaya a ver si está la conciencia del árbol, si en ellos está la conciencia del árbol de la vida o del árbol del conocimiento del bien y el mal en la tierra de Israel. Y vuelven con este reporte negativo que claramente indica que no tienen la conciencia, pero los condenan a muerte. La pregunta es, después de una buena cachetada, ¿sí? Les dicen de que todos se van a morir en el desierto y todo esto, vos pensás que la mayoría, algún ser humano se pondría las pilas y trataría de cambiar su conciencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Moisés? En realidad, según dice el Zohar, Moisés le habla a la piedra y empieza a salir agua de la piedra. Y el resto de la gente le dice, ¿y el agua? Moisés le dice, mirá, ahí está el agua. ¿Qué agua? Le dicen. Entonces Moisés se da cuenta que estos tipos no están en el nivel de pensar, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban era la era de, o sea, tal vez si ellos hubieran pensado que hablar era suficiente, no hubiéramos tenido que seguir teniendo otros 1000 años de un templo en Jerusalén y sacrificios y todo esto. ¿Sí? Porque lo que sucedía es que no estaban en el nivel de pensar que la palabra tiene el poder que tiene. Entonces querían ver algo físico. Moisés, el Zohar dice que ya le salía agua a la piedra, pero la gente no lo veía, porque la gente solo puede ver, nosotros solo podemos ver lo que estamos a la altura de entender. ¿Sí? Nosotros creemos que vemos todos la misma realidad y todo esto, y hasta físicamente sabemos que es mentira. ¿Sí? Todos nosotros vemos a través de un lente. ¿Sí? Tenemos un nervio ocular y tenemos un lente. Y el lente que nosotros tenemos, porque tenemos uno solo, y es curvo, hace que todo lo que nosotros vemos lo veamos al revés. Si uno pone algo en donde se pueda imprimir lo que nosotros vemos, si pudiéramos poner una plaquita de celuloide
entre el lente, ¿sí? y el cerebro, nos daríamos cuenta que nuestros ojos ven todo al revés. Pero tenemos un cerebro que es sumamente inteligente, que lo da vuelta. ¿Sí? ¿Lo dará vuelta exactamente como es? Evidentemente no, porque la gente ve lo que quiere ver, ¿sí? Ve lo que quiere ver, escucha lo que quiere escuchar. No es cierto que lo que... A ver si se entiende. No estoy hablando de una enseñanza espiritual. No es cierto que ustedes cuando me miran, lo que están viendo es que mis pies están abajo y mi cabeza está arriba. El lente ocular que nosotros tenemos en los ojos físicamente hace que la imagen se dé vuelta. Y nuestra mente la corrige. No solo eso, ¿sí? La mano en medio, la mano o lo que sea. Hay todo un espacio totalmente en blanco que es imposible que los dos ojos puedan ver. No es posible. El lugar en donde se cruza la... ¿sí? Hay un espacio que es blind, ¿cómo se dice? Ciego. ¿Sí? Bueno, pero tenemos un cerebro súper inteligente que rellena y todos nos podemos dar cuenta la primera vez que nos tenemos que poner lentes. ¿Sí? La primera vez que te pones lentes, decís, ¿cómo hace la gente para vivir viendo todo ese vidrio y todo eso? Y una semana después desaparece el lente. Solo te das cuenta que está cuando freís un huevo, ¿sí? Y se te llenan los lentes de aceite. ¿Sí? ¿Cómo puede ser si el día que te pusiste los lentes veías el borde y veías el marco y veías todo? Y una semana después, nuestra inteligencia, ¿no habrá muchas cosas que estamos reacomodando y bajo qué criterio las reacomodamos? Bajo el criterio de el árbol del que nos alimentamos, de la perfección o del bien y el mal, ¿sí? De la polaridad, de lo particular o de lo global, de la totalidad. En definitiva, lo que Moisés, por la misma razón que leímos en el del Ari, en el caso de los espías, Moisés sabía que si él ponía un pie en la tierra de Israel y la gente no tenía la conciencia correcta, morían todos. Porque la unión que él representaba desde Anpin y Malhut iba a hacer que hubiera tal ripple, ¿cómo se dice? Onda expansiva de luz, como si fuera que tiraran una bomba atómica, ¿sí? Que la iban a poder soportar solo los que tuvieran la vasija adecuada. Y al darse cuenta que no podían creer en el poder de la palabra, mucho menos iban a creer en el poder de la conciencia. ¿Sí? Con lo cual, Moisés, lo que le está diciendo Dios, le está avisando, le dice, mirá, y le dice, si querés te dejo que la veas a la tierra. Y de hecho Moisés, antes de morir, sube en el libro de Devarim, vamos a ver que sube a un monte a ver la tierra de Israel y es con el propósito de que haya algún nivel de conexión, de que él pueda ver dónde está Jerusalén para activarla, ¿sí? Porque lo que hacía falta de Moisés era que él encendiera la tierra. Lo que pasa es que si entraba y vivía ahí en esa tierra, más que encenderla era apretar el acelerador y ir ¿sí? La gente no estaba lista. Pero en definitiva, lo que más nos interesa de esta historia es la muerte de Miriam. Y más tarde, en la misma porción, también muere Aarón. ¿Sí? Los dos mueren en la misma porción. Y hay una historia que es alucinante, pero no es de lo que creo que el año pasado hablamos del tema de cómo cuando murió Aarón, había que murió. Aarón le avisa a Moisés que se tiene que morir. ¿Sí? Esta gente no moría de que le daba una enfermedad y se caía así, sabía que... Entonces le va y le dice, mira, hoy me voy a morir. Dice, hay que pasarle el sacerdocio, ¿sí?
el sacerdocio a mi hijo Elazar. Y había todo un ritual de cómo tenía que ser transferido para que el Cohen Gadol que estaba saliendo de función no quedara desnudo, porque lo que le implicaba ser ungido como sumo sacerdote era esto de tenía que ser ungido en el aceite este que se hacía, aceite de mirra y todo esto. En una clase de Zohar lo explicamos con detalle. Y después tenían que transferirle los garments, los hábitos. Y Dios quería que fuera en el pico más alto, quería que sea en una cierta montaña, y Moisés no quería, que al final Dios le termine diciendo, bueno, lleva testigos. Dice, porque Moisés estaba seguro que si él bajaba con Elazar de la montaña y le decía al pueblo, este es el nuevo Cohen Gadol, la gente iba a decir de que se pusieron de acuerdo para matar a Aarón. Porque a Aarón la gente sí lo quería. A Moisés no lo quería nadie. No sé si saben esto, que a Moisés no lo quería nadie. ¿Sí? Primero que nada porque era una persona difícil de relacionarse con él, porque como venía de este lugar de Malhut de Atzilut, de Yesod de Atzilut, era como una persona totalmente ida, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Él no se relacionaba con los problemas que tenía la gente, porque ni siquiera se daba cuenta que tenían problemas. Porque en realidad no es que problemas, porque en realidad veía que era perfecto que les pasara lo que les estaba pasando. Y Aarón era chusma. ¿Sí? Aarón todo el tiempo andaba entre la gente. Y eso que el tipo tenía el puesto más importante, era el sumo sacerdote, todo el tiempo andaba entre la gente y venían y le contaban cuando la gente se peleaba. ¿Sabes que tal y tal está enojado con todo? Y él iba y mentía. ¿Sí? Le iba y le mentía, hablaba con uno y le decía, ¿sabes que estuve con fulanito? Qué tonto que es ese tipo, está súper apenado de estar peleado con vos, pero es tan orgulloso que no se anima a venir a pedirte perdón. Y después iba con el otro. Y le decía, ¿sabes que estuve hablando? ¿Cómo te quiere ese muchacho? Pero viste cómo es él de egocéntrico y lo otro. Y no se anima a venir a pedirte perdón. ¿Sí? Él dice que hacía esto todo el día. Todo el tiempo estaba averiguando qué pasaba entre la gente y todo. Él era el voluntario de comunidad. Entonces toda la gente lo quería y Moisés estaba seguro que la gente iba a decir que él lo había matado, ¿sí? Para quedarse por algún beneficio. La muerte de tzadikim, tanto cuando aparecen en la Torá como cuando es el día en el que murieron, el día de lo que se llama la Ilulá o el festejo de la muerte de un tzadik, tiene un tremendo poder de purificación. Hace falta que lo explique por qué. Todo el mundo ha estado alguna vez en una Ilulá de un tzadik y lo ha escuchado, ¿no? Veo todas caras, ¿no? Ok, lo explico brevemente. Cada vez que una persona muere, todo lo que hizo en su vida se revela en el momento de su muerte. Todo lo que hizo, lo bueno, lo malo, todo lo que, ¿sí? Literalmente lo que el Zohar dice es que todo lo que la persona escondió de sus hechos se revela en ese día. Todo lo que dice es así, dice, todo lo que la persona recuerda es olvidado, y todo lo que la persona olvida es recordado en ese día. Y obviamente parte de lo que hace a la corrección y al engrandecimiento de estos seres llamados tzadikim, justos, es el hecho de que la mayoría de las cosas que hacen positivas las hacen a escondidas. ¿Sí? No, como entienden que no buscan reconocimiento, sino que lo hacen
o sea que la recompensa es el haberlo hecho, no el que alguien sepa, lo hacen escondidas. De hecho, el Zohar explica que hay 36 tzadikim justos que sostienen el mundo, que ni siquiera ellos saben que son los que sostienen el mundo, que se llaman, es un tzadik nistar, es un justo oculto, y son simplemente, parecieran buena gente, ¿sí? pero el nivel de rectitud que tienen, con 36 de ellos alcanza para que este mundo no merezca ser destruido. Y generalmente no viven toda su vida sin saber que ellos son quienes sostienen el mundo. Pero cuando mueren, todas esas acciones que nadie conoce se revelan, no se revelan porque es un mecanismo que tiene el sistema, que para saber a qué familia le toca ir en la próxima vida, qué correcciones, qué tiene que llevarse la persona en la otra vida, le dicen a los días de la vida de la persona que vengan y testifiquen a favor o en contra de la persona. Y en el caso de un tzadik, generalmente el tzadik solo se acuerda de las cosas malas que ha hecho, porque está tratando siempre de corregirlas. Y todo lo bueno que hizo se olvida, porque sabe que no puede contar con el mérito del pasado, ¿sí? Que la vida, que el futuro depende de lo que se hace hoy, no de lo que hiciste ayer. Con lo cual la revelación de luz que ocurre cada vez que todos estos días, sobre todo esa gente que vivía más de 100 años, vienen y se presentan y muestran lo que la persona hizo con ellos, con los días, esa luz genera una impresión en el espiral del tiempo. Es como un haz de luz sobre, no sé si hoy es hoy durante el día fue la Ilulá de un Taná, de una de las personas que escribió el Talmud, y de uno de mis tzadikim favoritos, que fue Rabbi Ishmael la Cohen Gadol, un sumo sacerdote que se llamaba Ishmael. Entonces, en este día que ya, bueno, acabó ahora cuando bajó el sol, ¿no? Todo lo que este Cohen Gadol hizo, este sumo sacerdote hizo en su vida que nadie supo, dejó una impresión que cada vez que nosotros volvemos a pasar por el espiral del tiempo, está esa luz disponible. Eso ocurre en la fecha y solo en el caso de 6 o 7 tzadikim que aparece en la Torá cuando murieron. Abraham, Isaac, Jacob, Sara, sí, estos son los de esta, sí, Yosef también aparece, Miriam y Aarón, Nadab y Abiú, no dice cuándo, creo que así, son contados con los dedos de las manos de los miles y miles que han habido. Y esta semana tenemos 2, ¿sí? 2 que eran de los muy fuertes. Ahora vamos al tema de la vaca roja. Por cierto, hay un concepto dentro del estudio de la Torá, que hay ciertas cosas, ciertos preceptos que se los conocen como Hok le Israel, ¿sí? Que es una ley, está escrito de esta forma. Hok le Israel quiere decir, esto es una ley para ellos, no me preguntes por qué, ¿sí? No te lo puedo explicar. De todo lo demás, generalmente está, y son muy poquitas las cosas que son así, entre ellas la vaca roja y las 12 jalot que usamos en Shabbat. Hay 2 o 3 cosas que son supuestamente un misterio,
De la vaca roja, el rey Salomón, que se supone que era el hombre más sabio que alguna vez vivió, escribió que él no entendía exactamente cómo era que funcionaba el tema de la vaca roja. El Ari dice lo siguiente. Les cuento que en el alfabeto hebreo hay 22 letras, ¿sí? Pero hay 5 de esas letras que cuando están al final de una palabra se escriben distintas. Se llaman las 5 letras finales. ¿Sí? Que la letra Mem tiene una forma, pero la Mem Sofit es totalmente distinta. Algunas lo que tienen es que el palito que tienen, que están cerradas, la Jaf está cerrada así, cuando está final se le hace un palito hacia abajo. Cambian totalmente su fisonomía cuando están al final de una palabra. 5 nada más de las 22. Y sabemos que, o lo hemos leído varias veces aquí, que la redención final está conectada a estas 5 letras. Por cierto, les cuento una cosa más, que estas 5 letras juntas escriben un famoso nombre, famoso, pero en realidad no sabemos exactamente cómo funciona, que se llama Mansepach. Es una especie, dicen que es un nombre de Dios que solo vamos a conocer cuando sea la época de Mesías, cuando sea la redención final. Y el valor numérico de Mansepach es el mismo valor numérico que los 3 tiempos de verbo de la palabra reinar. Melech, Malach, Imloch, ¿sí? Reina, reinó y reinará. Cuando uno las suma, los valores numéricos tienen el mismo valor numérico que estas letras finales. Ok, habiendo dicho eso, dice, sepan que las 5 letras finales, o las formas de las 5 letras finales, significan y simbolizan los 5 estados de juicio de Geburá. Esto ya lo hemos mencionado muchas veces, sí, que tanto en Gesed como en Geburá hay 5 niveles de juicio: Keter, Jochma, Binah, Zerampin y Malchut, porque todo está dividido según el árbol. Dice, el valor numérico combinado de estas 5 letras es 280. ¿Sí? Cuando uno las suma, porque las letras en hebreo y los números son los mismos caracteres. Y cuando a estas letras les agregamos el número 5, que es en realidad la cantidad de letras que son, nos da el número 285, que es el mismo valor numérico que la palabra para, vaca. ¿Sí? Es la vaca roja. ¿Sí? Entonces la vaca representa estos 5 niveles de juicio. Solo para que lo sepan, las letras son Nun, Tzadik, Pei, Jaf y Mem. ¿Sí? Mem, Nun, Tzadik, Pei, Jaf 40, ¿sí? 280. Dice, además, ese número extra que uno le agrega, que es un 5, por la cantidad de letras, o por los 5 niveles de juicio, los 5 niveles de Geburá, descienden en realidad de Binah. ¿Sí? Porque sabemos que la letra Hei, la primera letra Hei del nombre Yud Kei Vav Kei, corresponde al nivel de Binah. Dice, y es por eso que en este caso la vaca, que en realidad vaca se dice par en hebreo, es llamada pará, con una Hei al final. La Hei que está agregada es este número, la letra Hei tiene el valor numérico 5, ¿sí? Es este número 5.
Por eso vemos esta modificación en cómo está escrito, que en lugar de ser llamada Par Adumá, es llamada Para Adumá, con una letra Hei al final. Dice, por otro lado, sabemos que la vaca tiene que ser absolutamente roja para que sirva. Esto es porque el color rojo simboliza el juicio. Sabemos que la sefirá de Gvurá, el juicio, el color que le corresponde es el color rojo. Si se acuerdan, en la cuenta del Homer, cada semana tenía un color distinto, los cuadraditos, la que correspondió a la semana de Gvurá era rojo. Puesto que este es el color de la sangre, el cual está asociado con el juicio de Gvurá que recibe desde Binah. Binah y Gvurá son las dos sefirot que están del lado izquierdo, del eje izquierdo. Dice, por eso también la palabra roja está escrita sin la esperada letra Vav que tendría que estar. Es decir, Adumá debería de haber estado escrita Aleph Daled Vav Mem Hei, y sin embargo en nuestra porción aparece sin la letra Vav. Dice, cuando a la palabra Adumá se le quita la letra Vav, el valor numérico que tiene es 50, refiriéndose a las 50 puertas de Binah, que son en realidad la entrada a 50 niveles de juicio. ¿Se acuerdan que dijimos que Binah es la que restringe, la que pone medida? ¿Sí? Hasta el mundo de Atzilut o hasta Jochma es pura luz, hay todo dar. En el momento que pasa a la columna izquierda, que es la sefirá de Binah es la primera sefirá del eje izquierdo. En el momento que la luz pasa hacia la izquierda, tiene límites, ¿sí? Es permisiva, igual tiene 50 puertas, o sea, podés entrar por muchos lugares, pero ya no está el portón abierto, ¿sí? Hay que hacer un trabajo para entrar, la tranquera está cerrada, hay que ganárselo. Dice, la razón por la cual dice que la vaca tiene que estar pura y que no tiene que tener ningún tipo de defecto, es porque la fuente de donde tiene que venir tiene que ver con que estos estados de juicio, mientras están en Binah, ¿sí? Mientras están allá arriba, no son realmente, están dentro de un marco de santidad. El juicio no es necesariamente algo malo, si está dentro de un marco de divinidad o de santidad. ¿Cómo hace una persona para convertirse en un tzadik? Se juzga a sí mismo todo el tiempo. ¿Sí? Y no solo eso, pide del universo juicio severo. La gente pide misericordia, pero misericordia pide el culpable. ¿Quién va a un juez y le dice, tenga misericordia, señor juez? El que es culpable. El que es inocente dice, quiero que se haga justicia. ¿Sí? La persona que es inocente nunca pide misericordia, pide justicia, porque sabe que es inocente. Entonces el tzadik pide justicia. ¿Por qué? Porque sabe que la justicia severa le va a dar lo que él merece, que es algo bueno. No tiene por qué justicia severa querer decir algo malo. ¿Sí? Él no quiere dádiva, él quiere lo que se ganó. Y también quiere que si por alguna razón no está en el alijá, en el camino correcto, lo que estudiamos hace un ratito acerca de la palabra alajá, quiere que lo corrijan rápido. ¿Sí? No quiere esperar a no haberse dado cuenta y después estar años perdiendo el tiempo en algo que es una empresa espiritual no productiva. Entonces, mientras que es usado para la santidad me refiero a la conexión con lo divino, no es malo el juicio, ¿sí? No es ni siquiera condenable, está en un ámbito correcto. Y a eso se refiere con que la vaca tiene que ser perfecta.
Después, obviamente, dice, cuando entra en el proceso, no puede tener ni la más mínima imperfección, ni estar lastimada, ni tener nada. Pero ¿qué hacen con la vaca? La van, la carnean, la queman, ¿sí? La imperfeccionan totalmente. Dice, esto también tiene un sentido. Y es que cuando uno saca al juicio del ámbito del que sea para algo divino, el proceso en este mundo el juicio siempre se termina convirtiendo en esa escena, ¿sí? Alguien sale carneado. En este caso, sí, a lo mejor por eso se le dice sacarle el cuero, ¿no? En este caso, la vaca, pero bueno, al final tiene un propósito positivo. Dice, sepamos que en realidad lo que causa que estos estados de juicio se conviertan en algo que tenga que ver con el mal, es solo cuando Zeir Anpin y Nukva no están enfrentados, no están cara a cara, Zeir Anpin y Malhut, Nukva, ¿no? Y por ende, lo que ocurre es que se rompen las vasijas, que es lo que conocemos ocurrió con los reyes del caos, quienes murieron, ¿sí? Y al morir produjeron poderes de juicio severo en este mundo físico. Nada que alguien hace acá puede afectar los mundos metafísicos, pero en este mundo físico quedó toda la basura de esta tremenda cantidad de egoísmo de estos reyes del caos. Dice, y sabemos que lo que ocurría en ese momento es que era tal el individualismo, tal el nivel de egocentrismo, que ni siquiera había conexión, ni siquiera tenían relaciones sexuales con otra persona. ¿Sí? No había la conexión del principio de lo masculino y lo femenino y de las aguas masculinas y femeninas, porque era tal el egocentrismo que nada podía venir del otro. Dice, y por ende, ese juicio severo creó la ruptura de las vasijas y se terminaron convirtiendo en lo que nosotros hoy, en este mundo de Tikkun, le llamamos el mal. ¿Sí? El mal es egoísmo. Además dice la porción que la vaca roja no pudo nunca haber usado ¿cómo se dice? Un yugo, ¿sí? Nunca tuvo que haber usado un yugo para cargar peso, no puede haber sido trabajado. Pero no dice que no le hayan puesto ni una montura en esto, dice específicamente un yugo. Y la palabra yugo en hebreo se escribe ol. Ol es Ain Lamed. La letra Ain tiene valor numérico 70 y la letra Lamed 30. O sea que el valor numérico de la palabra ol es 100. Y el Zohar nos dice el significado de esto, según aprendimos del Zohar, se refiere a que este número 100 tiene que ver con Yesod, quien es el que recibe las 100 bendiciones. Y esto implica de alguna forma que cuando dice nunca tuvo que haber usado un yugo, ¿sí? Se refiere realmente en que esta vaca nunca tuvo que haber tenido contacto con Yesod, no tiene que haber tenido relaciones sexuales. ¿Sí? Tiene que ser una vaca virgen, además de... Dice, la idea de que el principio de lo masculino y lo femenino no se hayan unido todavía, es para que estuviera la vaca en un estado aún más severo de juicio. ¿Sí? Lo que se estaba tratando de hacer, lo que hacían, es que buscaban algo en este mundo físico que representara todos los aspectos de la desconexión con la luz para poder sacrificarlo y quemarlo.
y destruirlo y hacerlo cenizas. No es que la vaca esta era algo puro, al revés. Lo que buscaban era algo tan negativo, pero que estuviera en su estado pristine, ¿cómo se dice? Como inmaculado de negatividad. ¿Sí? Que no hubiera sido suavizado, porque dice que una vez que un animal o un ser humano, lo que sea, presta servicio, sirvió para algo, dice, eso lo amansa. ¿Sí? El haber tenido el yugo de tener que mantener a tu familia, de tener que haber hecho algo por alguien, eso ya te amansa. Y lo que se buscaba acá era una vaca que sea roja, que demostrara que sabemos que el cómo se ve algo externamente es un reflejo de la energía interna. Entonces, el hecho de que fuera por afuera totalmente rojo es que había un cierto nivel o un total nivel de juicio o de energía de Gvurá en esta vaca. Y todos estos aspectos de que estuviera pura, era pura para que no empezara a írsele la negatividad. Era para que estuviera, ¿sí?, en su estado de igualdad de forma con lo que nosotros llamamos el mal de este mundo, en su máximo potencial, para poder ser tomado, capturado y destruido y hecho cenizas. Y estamos hablando de que lo que curaba después, el hacer esto era la energía, era la muerte misma. Curaba la muerte. ¿Cómo? Era un antídoto contra la muerte. Una persona que venía enferma de algo o que había estado en contacto con un muerto y se había impurificado ritualmente, si había de la ceniza de la vaca, podía ser inmediatamente purificado. Y esto, de alguna forma, está en el ambiente esta semana, esta energía, con lo cual hay que estar al tanto de cuáles son nuestros estados de juicio, ¿sí? Cuáles son nuestros 5 niveles ¿sí? ¿Qué juzgamos en el nivel de Keter? ¿Qué juzgamos en el nivel de Jochma, Binah, Ze'anpin y Malhut? ¿Sí? Seguramente, si queremos buscar, vamos a encontrar algo en cada uno de los niveles. Y la idea es utilizar esta energía que está en el ambiente para sacrificarlos o para entrar a sprinkle it, ¿cómo se dice? Para esparcirle la ceniza esta por encima. Una de las cosas que es interesante es que todavía no se había muerto Aarón, pero ya la Torá da este precepto diciendo que lo tiene que hacer Elazar. ¿Sí? Se ve que Dios ya sabía que en la misma porción le iba a decir a Aarón que se tenía que ir. Dice, además, está escrito, y Elazar tomará a la vaca y la sacará del campamento. Sacarlo del campamento tiene que ver con, dice, sacarlo de la protección o del estado original de santidad que había en el campamento. ¿Sí? Tiene que... Y ahora voy a hacer un pequeño paréntesis en esto. Porque estamos hablando de que eso también curaba a la gente que estaba con... ¿Saben por qué para curarse había que salir del campamento y que no era posible curar? La gente se curaba de lo que sea que tuvieran. ¿Sí? Se enfermaban, iban al templo, en el templo veían qué tenía, pero no se podía curar si no estaban por lo menos 7 días fuera de la sociedad. Esto tiene que ver con que la mayoría de las enfermedades que tiene la gente se las produce la gente que tiene a su alrededor. La mayoría de las enfermedades que tiene la gente se producen por el contacto con la gente que tiene a su alrededor. No porque el Señor te enferma, sino que vos te enfermás de lo que no te gusta que haga el Señor, o vos te enfermás de que la mala relación de pareja, o de sentirte desprotegido, o de lo que sea que es el... está apagado.
Por eso tienen frío. Ok. La gente se enferma generalmente de su entorno. No es que el otro tipo se contagie y todo eso. Es tu actitud, cómo juzgás lo que está en el entorno. Entonces era absoluta. En aquel momento era tan poderoso la herramienta que en una semana, un día para cada una de las 7 sefirot alcanzaba. Hoy, la verdad, o sea, si yo muchas veces cuando alguien me viene y me pregunta, pero toma distancia. ¿Sí? Toma distancia quiere decir, no, pero y la gente hace exactamente lo contrario. Cuando se enferma es cuando más la familia viene y está y el otro. La mayoría de la gente se curaría solo de no tener que estar en contacto con la familia, con el trabajo, con un par de semanas de vacaciones. A un lugar en donde no tengas contacto, ¿sí? Porque lo que hace ese otro tipo, que él tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, pero que a vos te genera esa emoción, puede ser eso lo que te está enfermando, ¿sí? Y si no lo tenés que ver durante una semana, el proceso de sanación comienza con esto de la cuarentena. Por algo no había forma, o sea, ibas, te hacían el pase mágico, te tiraban el agua con la ceniza, con eso todo, más 7 días de aislación. Ok, la idea de sacarlo del campamento, este sacrificio no se hacía en el templo, no se hacía como los otros, ¿sí? Había que sacarlo del campamento porque tenía que estar fuera del estado de pureza del templo, porque lo que se quería era que esto sea lo más guarro posible, lo peor de lo peor, que sea lo más malo que podía ser, porque lo que iban a hacer era destruirlo y hacerlo cenizas, ¿sí? Entonces buscaban de que no tuviera ningún aspecto de conexión al bien, ¿sí? O al concepto no del bien, pero sino de la santidad o de la pureza. Y por cierto dice de que implícitamente dice que la falta de conexión entre dice la idea de que no estuvieran unidos el principio de lo masculino y lo femenino es porque cuando están juntos disipan ciertos niveles de juicio solo por estar juntos, ¿sí? Todos saben que estar con una mujer ablanda, ¿sí? que estamos hablando de que el trabajo espiritual o el dar servicio o lo que sea ablanda el juicio de la persona, ¿sí? Tener pareja también, ¿o no? ¿Sí? Tenés que ceder, olvidémonos del principio de lo masculino y lo femenino respecto a lo sexual. El simple hecho de tener que convivir con alguien implica tener que suavizar aspectos de egoísmo. Y si no, hay juicio severo. O sea, no. Okay. Lo que pasa es que es tanto lo que está dicho en por ahí en una sola frase. Okay. ¿Qué cosa? Sí, en cualquier convivencia. Sí. Sí. Una vez que crecen. Sí. No, mejor. Más perfecto. Ok, y finalmente, bueno, para poder revertir todo esto tenía que ser quemado con fuego. Dice, y por eso después de que es quemado con fuego, estos 5 estados de juicio severo son totalmente endulzados. Por eso la Torá, después de que son quemados con fuego, ya no se refiere más a la vaca roja. ¿Sí? Cuando después la Torá empieza a decir, bueno, ¿y qué van a hacer con esto? No dice qué vas a hacer con la vaca roja, dice qué vas a hacer con las cenizas. Y miren la particularidad. Dice, al principio
es llamada vaca, par, ¿sí? Que el valor numérico es 280 de la palabra par. Dice, o es una vaca. Dice, pero después es llamada cenizas. Dice, y cenizas se escribe o se dice Eifer. Y Eifer son las mismas letras que par, pero con una letra Aleph adicional, con lo que se llama el kolel, que cabalísticamente, si la diferencia de valor numérico es 1, es como si fuera la misma, se considera que es la misma energía. Así que en definitiva, termina diciendo, el valor numérico original, que era 280, de las 5 letras finales que simbolizan ese estado de juicio severo, son transformadas en cenizas. Y sigue teniendo el mismo valor. Este tema de la gematria, de la numerología en hebreo, cuando uno dice cuál es la gematria de tal cosa, lo que está diciendo en realidad es cuál es el valor. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por valor? Valor es para qué sirve, ¿sí? Es más allá de lo que se conoce como precio. Precio es cuánto cuesta. Valor es la utilidad que tiene. Con lo cual, si se fijan, esto no cambió de valor. Sigue teniendo el valor 280, pero cambió de estado. O sea que el valor que tiene es exactamente el mismo, pero fue endulzado o fue revertido. Y finalmente lo que queremos ver es cómo se lleva esto a que si hoy no tenemos la vaca, porque por más que hayan encontrado una vaca roja donde sea que encontraron una, no tenemos los artefactos, el templo, y no tenemos un Cohen Gadol para hacer esto. Imagínense si lo tuviéramos con la tecnología que hay hoy. Agarrás un avión de estos de fumigación, ¿te imaginás? Lo llenás de agua de la vaca roja y fumigás todo un coso y haces a toda la gente, purificás a todo el mundo, ¿sí? Pero hoy no tenemos otras tecnologías, pero no tenemos cómo procesar esta vaca roja. Y en realidad es porque no es necesario. El hecho, opino que sigan apareciendo, porque hace unos 20 años atrás hubo una en México también, que la examinaron y era perfecta, entonces todos dijeron, es un signo de que la redención final está volviendo porque vamos a volver el templo, y la verdad es que no vamos a volver a tener el templo y a tener sacrificios y todo eso. Ya no es necesario. ¿Qué cosa? Nada, las cuidan y no la dejan que trabaje, es una especie de vaca sagrada. Y obviamente que hay una connotación con el hecho de que sea un ternero rojo, con el tema de también la corrección del becerro de oro, que era exactamente el mismo animal y todo eso. Pero la pregunta es, ¿cómo lleva uno esto al hoy, donde no existe la vaca? Porque sí existe el que constantemente estamos en contacto. Lo van a ver cuando lleguemos en estas clasecitas de alajá que estamos haciendo cuando lleguemos a lo que significa estar ritualmente impuro. Es prácticamente imposible para nosotros estar puros. Es imposible. Estar puro es imposible. O sea, sería un mérito extraordinario que pudiera pasar, y tendríamos que tener, no sé, un nivel de cuidado, ¿sí? Porque para darles una idea, un hombre que tuvo relaciones sexuales en la noche, bueno, no importa en realidad la hora, pero esa noche, digamos, y al día siguiente a la mañana no hizo mikve, ¿sí? Está ritualmente impuro. Y según la Torá, si se sienta en un asiento,
ese asiento está impuro. ¿Sí? Imagínate que cuando subís a un colectivo o al subte o a lo que sea, ¿sí? O sea, donde sea, sí. Lo mismo pasa con una mujer que está menstruando. En los días que está sangrando, está ritualmente impura. ¿Sí? Antiguamente la mujer tomaba ciertos cuidados de no impurificar. De hecho, por eso tenían su propia cama y las camas se juntaban o se separaban según la época del mes y demás. Hoy es imposible. ¿Qué? Lo que pasa es que yo no creo personalmente, no creo que lo que nosotros pensamos que Cristo dijo lo escribió alguien por primera vez 300 años después de que supuestamente lo dijo. Y no voy al lo que pasa es que la pregunta realmente es porque cuando yo leo la Biblia, el Nuevo Testamento me refiero a la Biblia, te puedo mostrar que todas las cosas que están escritas, que fue por esto, por lo otro, lo que sea, lo que supuestamente Cristo estaba haciendo era que la gente cumpliera con la halajá. Juan el Bautista no estaba bautizando, los hacía hacer mikve, ¿sí? Después alguien inventó la idea del bautismo, pero, perdón, entonces no es cierto que Cristo pudo haber dicho que ya no hace falta más purificarse a través de la mikve, porque él, literalmente, dice en el Nuevo Testamento, obligaba a que la gente que quisiera seguirlo, primero se purificara usando la mikve. Después habrá salido alguien que dijo, no, Cristo dijo ya no hace falta más, pero ese ritual que hoy nos dijeron que es para que Dios no te haga ir al infierno y vayas al coso con solo estar bautizado, en el momento en que Cristo se lo hacía hacer a la gente, eran todos judíos. Para cerrar el ciclo. ¿Cómo? Él cumplió toda la ley mosaica para poder cerrar el ciclo. No, pues se lo hacía hacer a la gente también. Sí, la gente no se bautizaba la gente que se sumaba a su grupo de... No iban a que Juan el Bautista los metiera, si eran todos judíos. No iban a bautizarse, iban a hacer mikve, él les pedía que se purifiquen para... Entonces es muy... Yo no sé si es tan así que... Porque el Ari vivió 1500 años después de Cristo y viendo todo o sea, un tipo que podía resucitar un muerto y todo esto, no solo dijo qué fue lo que había hecho Cristo en su momento, sino hasta nos dijo dónde está enterrado. ¿Sí? ¿Cómo? En Sha'ar Gilgulim, en las puertas de la reencarnación del libro de las reencarnaciones, de donde el Ari dice a dónde está enterrado cada uno de los tzadikim, uno de los que dice y da las instrucciones de cómo llegar a la tumba es donde está enterrado Cristo, que el Ari lo consideraba como un tzadik. Le dice acá está enterrado el que la gente piensa que tuvo que haber que generarse una nueva religión y todo eso también es perfecto, era parte de, porque no te olvides que 10 de las 12 tribus de Israel se dispersaron, ¿sí? Hoy hay, y de hecho las dos tribus que quedaron, Leví y Yehudá, eran las menos populosas, se dice, numerosas, ¿sí? Con lo cual ya en aquel momento hubieron millones y millones de personas que se dispersaron por el mundo, que en realidad las almas eran las mismas, eran todas de estas almas de Atzilut, que hoy seguramente hay mucha gente que cree que es de una cierta religión, como hay gente que cree que es judío, pero lo que vale es de dónde la raíz de ese alma. Y después te das con gente que yo tengo gente amiga en Estados Unidos que vienen de la India, del sur de la India, y son negros, y se convirtieron al judaísmo porque sentían este deseo de decir, ¿cómo es que 2 personas en la India
que te pase, no sé, si vivís en Brooklyn puede ser, pero si vivís en la India, que te quieras convertir al judaísmo y que después encima, si te ves en el espejo decís, a ver, acá hay un... sí, no, y encima son súper ortodoxos, ¿sí? Sí. ¿Perdón? Sí. Hay ciertas conexiones que... No, todo tiene un campo magnético y una vibración. Si vos, te lo pongo de una forma muy simple. Si vos vas a un kiosco y agarrás una revista de National Geographic y una Hustler en la otra mano, una Playboy, ¿tienen la misma energía? Es papel. Es papel y tinta, ¿sí? Es fácil darse cuenta en esos términos lo que es puro o impuro por la reacción que te genera, por la vibración que tiene. Tienen distintas frecuencias. Lo que se llama puro o impuro es alto o bajo vibrante, simplemente. De hecho, por eso es que hay un proceso de los 7 días de purificación. Cuando la persona se da cuenta que está impuro, esos 7 días tienen que ver con meditar, que en cada día subís un nivel hasta que estás otra vez vibrando en el nivel de Gesed o de Binah, eventualmente. Una mujer puede estar en la vibración de Binah, ¿sí? Haciendo mikve. Un hombre no, pero una mujer sí. Y el tema es frecuencia de vibración y lo que eso atrae, ¿sí? Te cuento una cosa muy física. Antes a la gente no se la comían los tiburones. Desde que existen los tampones, a la gente se los comen los tiburones. ¿Por qué? Porque un tiburón huele sangre hasta 1000 kilómetros de distancia en el agua, en las corrientes en el agua. Antes, una mujer menstruando no entraba nunca a bañarse en el mar, ¿sí? Hoy sí, y ahora ocurre esto de que... ¿Y por qué? No hablemos de la parte física del tema de la sangre en sí y el olfato del animal. ¿Cómo puede ser que una persona atraiga o que los humanos estemos atrayendo a que un animal, si nosotros somos el ser más superior de la cadena en la creación, cómo es que atraemos a un animal o un oso o lo que sea que se coma a un humano? Es por frecuencia de vibración. El animal no ve un hombre. El animal ve un ser inferior. Si la persona es bajo vibrante, el animal reconoce a un humano cuando un humano vibra, ¿sí? Cuando dice de que todos los animales le temían a Adán, es por la vibración que el tipo tenía, ¿sí? Imponía su presencia por la frecuencia de vibración. Y esa frecuencia de vibración la genera el amor. No sé si saben que es algo que está físicamente comprobado, que las cadenas de la emoción del amor versus la emoción de egoísmo, se han hecho estudios de testear lo que pasa con los aminoácidos, ¿sí? Y la frecuencia que generan estas dos vibraciones. Le hacen pensar un pensamiento egoísta a la persona y algo que le despierte amor. No es que le dicen pensar, le muestran el ternerito con el coso, ¿viste? Cuando uno dice, ¡ay! ¿Sí? Esa cosa así. Bueno, según lo que te genera, la emoción que te genera, los pensamientos egoístas, la curva de la onda toca mucho menos aminoácidos que la vibración del amor. La frecuencia del amor, al ser una frecuencia más alta, es más cerrada. ¿Se entiende lo que es frecuencia? No es cada cuánto pasa por el punto cero una onda. Entonces, al estar más cerrada la frecuencia, calza justo en las cadenas de aminoácidos y toca mucho más puntos de interconexión, con lo cual la piel de la persona, el ser humano, ¿sí? No le decimos a alguien que está enamorado o a alguien que lo ves bien, le decís, uy, te ves luminoso, radiante o brillante, ¿sí? Bueno, cuando una persona se ve así, un animal le tiene miedo, ¿sí?
¿sí? Porque entiende que es un ser superior. Cuando un animal ve a una persona egoísta, lo ve presa. Lo ve como una presa, porque lo ve vibrar en la misma frecuencia de animales que no son capaces de sentir amor. ¿Sí? Eso también no puede quedarse como enganchado ahí de que si ves por supuesto un otro te bajará la vibración por el miedo. Claro, pero ahí está bueno, ahí tenés el tema de, ¿qué dice el rey David? No sientas, o sea, miedo hay que tenerle, o sea, certeza, o sea, porque lo que pasa es que el ser humano se sabe inferior, o sea, pero bueno, volviendo así podemos cerrar la idea. Les cuento que estas pequeñas notas de color así, es muy interesante tomarse el tiempo de buscar. Hay mucho para conocer, hay muchos ensayos de física cuántica que están traducidos a todos los idiomas. Generalmente siempre es un señor coreano que es un premio Nobel de física, pero hay mucho de esto que yo menciono acá. Vale la pena entrar a YouTube y buscar, escuchar lo que hoy por hoy conocemos físicamente, porque se van a sorprender, van a ver que un montón de lo que nosotros escuchamos en el Ari hace 500 años, en el Zohar hace 2000 años, hoy está comprobado físicamente, no es que es solo una idea. Pero bueno, finalmente, y por eso es que los que alcanzaron a ver la publicación de esta tarde del Zohar, de Facebook, es en realidad el resumen de la energía de la semana de esta clase de Zohar. La energía que está disponible en Parashat Hukat es la de eliminar al ángel de la muerte. ¿Sí? De eliminar al ángel de la muerte. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la mayoría de nosotros no somos subjects, ¿cómo se dice? Sujetos del ángel de la muerte. Somos cómplices. La mayoría de los seres humanos somos cómplices del ángel de la muerte. Porque cuando vemos algo, un caos o lo que sea, si decimos, ¡ay, qué mal! O, ¡uy, los pobres, los desvalidos, los enfermos, los estos! Hay que ayudar a los pobres. Y vemos todo desde esta visión del bien y el mal y solidificamos el mal. ¿Sí? Porque encima nosotros tenemos, lo asuman o no, ustedes solo por venir en la noche a estudiar una clase de Torah, aunque sea una vez por semana, tienen más efecto, la conciencia de ustedes tiene más efecto que la de cualquier persona de la calle. Entonces cuando ustedes ven algo y dicen, uy, qué macana, mirá qué mal, mirá qué esto, ¿qué? Y sí, es peor que lo diga otra persona. Entonces, lo explicamos en el curso 2, ¿dónde vive el ángel de la muerte? En la emoción humana. Entonces, lo vistes al tipo tirado en la calle, y te fuiste con la mirada, con la angustia de pobre tipo tirado en la calle. No, pobre tipo, que encima de que acabas de verlo como algo malo, le estás dando energía y le pones emoción. Si ya sabemos lo que hace pensar y acompañarlo con emoción, ¿qué hace? Crea realidad, solidifica realidad. Entonces el pobre tipo está queriendo salir de su miseria, ¿sí? Y cada tipo que pasa y lo ve, pero ahí está la cosa. La mayoría de la gente que pasa y lo ve y dice pobre tipo, son otros pobres tipos que no tienen demasiada capacidad ni de solidificar ni de elevarlo. Pero nosotros sí. ¿Sí? Una visión nuestra de verlo al tipo y decir, ¿sabes qué? Lo que le pasa es perfecto para el estado de conexión o desconexión con la luz que él tiene ahora. Pero yo puedo hacer que eso cambie. ¿Sí? Puedo hacer que su estado de conexión sea distinto. Solo por haber pensado, ya está, es perfecto, pero ya pagó lo que tenía que pagar, ya para lo que podía ser necesario ese estado, ya está. Ese caos se tiene que acabar ahora, muy pronto. Entonces, a lo mejor en lugar de pensar en ir y darle 5 pesos, se te va a ocurrir sentarte un segundo y decirle, ¿qué haces acá tirado? ¿Cuándo te vas a poner las pilas y vas a salir de esto? Yo creo en vos. Yo sé que vos podés.
hay igual de caída la conexión, ¿sí? Ese tipo tiene caída la conexión de internet en el tema en un área de su vida, igual que cuando nosotros la tenemos en otra área de nuestra vida. Y si viene alguien y te dice, ¿qué haces así? ¿Qué haces en ese estado? Si vos sabés, si vos podés, ¿no hace diferencia? Bueno, es lo mismo, y uno no debe verse superior al tipo, porque encima el pobre tipo es el cartucho, el fusible que está quemando la negatividad que es, no solo que es nuestra, que es de las últimas veces que pasaste y lo viste y pensaste, pobre tipo. ¿Sí? Hay una parte de ese estado en el que él está, que es de las otras veces que cuando lo miraste, dijiste, uy, mira qué injusto. Que injusto le atraes más injusticia. Pobre le atraes más pobreza. Pensá, a ver, ¿qué más se te ocurre de cuando ves el tipo tirado? ¿Sí? Injusticia social, venga de injusticia social. ¿Sí? Lástima. ¿Qué? Más un gobierno que... ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué mundo de porquería? Y el primero que lo va a sufrir es quien despertó esa reacción. ¿Sí? Y vos le estás dando... Entonces, si por ahí hay un tipo que se va y se queda todo el día angustiado, o sea, lo estás jodiendo durante todo el día. ¿Sí? Entonces, claro, le alimentás esa clipa. Entonces, por ahí lo que tenés que hacer es, aunque sea pararte y mirarlo y bendecirlo. Si el tipo no está para escucharte porque está borracho, lo que sea, todo, bendecilo. ¿Sí? Y quédate con, y en lugar de pensar de que, uy, la impotencia de no puedo hacer nada, porque encima te terminás yendo con un sentimiento de impotencia. Es decir, te sentís incapaz de hacer. La próxima vez que tengas que resolver algo en tu vida, vos le habías avisado al universo que lo que vos crees de vos mismo es que sos incapaz de hacer. Entonces, ante la situación, ¿qué puedo hacer? Bendecirlo. ¿Podés? Claro que sí. Toma que le dediques medio minuto. Entonces, medio minuto lo mirás, te parás. Si no sabes alguna bendición con cabanot, con letras hebreas o con algo así demasiado gozo, con intención, le deseas, lo bendecís. Seguro es mejor que los 2 pesos que le podés dar. ¿Sí? Aparte, si le seguís dando 2 pesos, ya sos un miserable. Quiero que lo sepas. Y esa es nuestra vaca roja. Fuimos del sacrificio al ritual, y seguro va a haber mucha gente que va a hacer el ritual de escucharla para allá y todo, pero esa energía está disponible esta semana. Nosotros ya tendríamos que estar un paso más, y un paso más es la conciencia. ¿Sí? Nuestro trabajo de sumo sacerdote es ir a echar conciencia que disipe la muerte. Y sabemos cómo. Y si nos diéramos cuenta de que si entendiéramos que es así, lo que pasaría en nuestras vidas. Si realmente, en lugar de ir a pelear con el proveedor y de ir o con el cliente o con tu tío o con tu esposo o con lo que sea, te dieras cuenta que ese conflicto, esa pelea es un estado de muerte, y decir es perfecto, es justo como tiene que ser, en lugar de ir a combatir y a lo que hacemos normalmente, podríamos cambiar por lo menos nuestro mundo inmediato en un instante. Pero para eso hay que dejar de ser víctima. ¿Sí? Para eso la culpa no es del otro. Porque si vos inyectaras la conciencia correcta, el otro no podría. Y a veces la conciencia perfecta también implica lo que hablamos antes. Sepárate, andate lejos. ¿Sí? Deja de enfermarte con esas personas, con esa situación, ¿qué tenés miedo de qué? ¿De que te va a faltar algo? Si la tenés a la luz, y aparte tenés este conocimiento de que sabés que podés hacer que todo sea perfecto. Ya todo es perfecto, pero que sea perfecto desde un lugar sin dolor. ¿No? Esa es nuestra vaca roja. Y estamos todo el tiempo con esa herramienta encima,
Sí, es como yo cuando me imagino esto, me imagino es un tipo que está pidiendo plata pobre, sí, con una mochila llena de plata, y cada vez que se da vuelta, claro, no la ve. No sabe que tiene en la espalda cientos de miles de dólares y él está, sí, pichuleando para llegar a fin de mes, a fin de la semana. Esto es lo mismo. Nosotros tenemos in the back of our mind, ¿cómo se dice? En la espalda de nuestra conciencia, de nuestra mente, tal como lo decía acá, espalda a espalda, la solución. Lo único que hay que hacer es decir, para. No está lejos la solución. La solución está acá y está dentro mío y está en cómo percibo las cosas. Y si las percibo perfectas, son perfectas. La semana que viene.